encontrar una actitud de transición asentamiento además de varias glándulas, principalmente lo que corresponde a la glándula tiroides. El límite superior es dado por una línea que está delimitando hacia abajo la región de la cabeza, comprendida por el borde inferior de la mandíbula. Acá termina la mandíbula. Trazamos una línea imaginaria que salta hasta la apófisis mastoide y de ahí hasta la protuberancia externa. En su parte inferior, el cuello está delimitado por la articulación esternoclavicular, el borde superior de la clavícula, llegando hasta lo que es el acronio, y a partir de ahí una línea imaginaria que salta hasta la séptima vértebra cervical. Todo el cilindro que queda corresponde a la región del cuello. El cuello vamos a ver que va a contener muchos elementos vasculares, nerviosos, glandulares, respiratorios, digestivos, y además una serie de elementos musculares que están delimitando diferentes áreas, y es lo más de importancia al venir a conocer las áreas que encontramos en este sector. Hago una disección de piel, inmediatamente quitando la piel voy a encontrar venas superficiales, bastante superficiales, justo debajo de la piel, y una capa muscular alargada que constituye el músculo platismo, que es considerado por lo general un músculo del cuello. Este es cutáneo, por lo tanto sus inserciones están en la cara profunda de la piel, de la región infraclavicular principalmente. Las fibras van a subir hacia arriba con una banda muy delgada de fibras y se van a venir a fijar de la mayor parte en el borde inferior de la mandíbula, incluso de ahí pasan muchas hasta la región de los labios inferiores, es cutáneo de toda la. Este músculo, cuando lo tensamos, facilita mucho el proceso del afeitado en el varón, por ejemplo, o tensa la piel de la región del cuello ante situaciones, por ejemplo, de estrés, evitando la pérdida de calor de ciertas glándulas que encontramos aquí. Si quito esta, voy a empezar a ver una configuración particular de las membranas que envuelven el cuello. A esas se llaman las fascias del cuello. Encuentro una que me reviste todo, ¿ya? Pero si la abro, encuentro profundamente otra membrana que también está envolviendo todo. A eso se llaman fascias del cuello. Por encima de las fascias del cuello voy a encontrar venas superficiales. Estas venas superficiales van a recoger sangre de la grasa de esta región y además va a perforar esta fascia ramos nerviosos sensitivos para la región del cuello, principalmente en su parte superficial. Cervical transverso se llama la rama principal que encontramos, lo vamos a ver. Para mostrar, vamos a encontrar lo que representa el músculo nuevamente platismo cutáneo del cuello, que dijimos que se inserta por debajo de la piel, sube hacia arriba y sube muchas de sus fibras hasta el labio inferior. Por debajo de esto, la fascia. Aquí no hay fascia. Debajo de esto, los dos músculos más superficiales del cuello, que corresponden al esternocleidomastoideo y al trapecio. Encima encontramos la vista, si quieren ustedes, del músculo esternocleidomastoideo envuelto por su propia fascia, y además las ramificaciones de este nervio que se llama occipital mayor, auricular menor, cervical transverso y este último supraclavicular, encargado de la inervación sensitiva de la región del cuello. Por encima de estos, en la fase superficial, una vena de las importantes del cuello que se llama vena yugular externa. Voy a hacer la sección. He quitado los nervios, solo he mantenido la vena yugular externa, que está acompañado obviamente de cambios linfáticos. Profundamente a eso, el músculo esternocleidomastoideo, que igual lo vamos a volver a revisar un momento más, el trapecio, y empieza a delimitarse estos espacios que son triángulos. Este corresponde específicamente al triángulo lateral del cuello. Antes de continuar, intentaremos entender la fase. Hacemos un corte transversal en el cuello. Lo que voy a encontrar es las distintas fascias del cuello. Estas funcionan así.
Han visto que necesitamos destacar su color. Primero, reconozco la columna vertebral, reconozco la laringe y el paquete vascular nervioso del cuello. ¿Ya? Las fascias del cuello son tres. Una fascia de revestimiento, una fascia pretraqueal y una fascia prevertebral. La fascia de revestimiento es simple, es una bolsa que envuelve todo el cuello. Por lo tanto, la vamos a tomar acá. A ver acá. Si adelante nos reviste todo. En su porción anterolateral choca, vemos, con el músculo esternocleidomastoideo y se desdobla en dos hojas para venir a envolverlo. Quiere decir que le forma su propia bolsita al esternocleidomastoideo. Salta hacia atrás, encuentra el trapecio, igual va a desdoblarse en dos hojitas que están envolviéndolo plenamente al músculo trapecio. Atrás vuelve a hacer una, encuentra nuevamente al trapecio, lo envuelve, vuelve a unir sus hojas, encuentra el esternocleidomastoideo, lo envuelve. Entonces, de las fascias del cuello, la fascia de revestimiento es una fascia que envuelve a todas las estructuras del cuello, pero se desdobla específicamente para envolverme al esternocleidomastoideo y al trapecio, nada más. La segunda fascia se la denomina la fascia pretraqueal. Esta tiene también sus especializaciones. En sí, esta es la fascia pretraqueal. Envuelve a la laringe, a la tráquea y al esófago en el cuello. Pero derivado de esta sale una segunda fascia que me envuelve específicamente a todos los músculos infraioideos, que se llaman el esternoioideo, el esternotiroideo, el tiroioideo y el homoioideo. ¿Ya? Y esta pasa delante lo que representa la fascia pretraqueal. Además, dependencia de esto, salta una bolsa anexa que va a envolverme en el cuello específicamente al paquete vascular nervioso del cuello, formado por la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago. Y ahí es todo lo que hace la fascia pretraqueal. Nosotros la fascia pretraqueal me envuelve la tráquea y le forma su bolsita específica a lo que constituye la glándula tiroides. Dependencias de esto encuentro la fascia anterior infraioidea y la vaina carótida. Por último, la fascia prevertebral es a menos más sencilla, no es muy complicada esta, ya que atrás se va a venir a fijarse al cuerpo de la vértebra. Va a saltar y me va a envolver a todos los músculos anteriores y luego salta hacia atrás a envolverme a todos los músculos posteriores del dorso, cerrando su propia bolsa o su propia cavidad alrededor de los elementos musculares. Fascia del cuello, fascia profunda, constituye a las aponeurosis del cuello que se divide en tres hojas. Una hoja o fascia pretraqueal, fascia de revestimiento, la segunda pretraqueal y la tercera prevertebral. ¿Han entendido alguna duda? Si quiero entrar a, por ejemplo, una común cirugía de glándula tiroides, entro por planos. Cuando se entra por planos, primero secciono piel. Tengo que saber que debajo de la piel, ¿qué está? El músculo platizo. Y inmediatamente voy a encontrar primero la fase de revestimiento. La abriré, se levanta como bolsita. Luego una segunda fase, la fascia que constituye a la infraioidea dependiente de la pretraqueal. La abro, encuentro la fascia pretraqueal específicamente, la abro y ahí fácilmente puede salir la glándula tiroides sin afectar otra estructura, siempre y cuando ligues adecuadamente sus vasos sanguíneos. Legiones del cuello, pasamos a otro tema. Como legiones del cuello vamos a encontrar nosotros
El mapeo que se realiza de acuerdo a los elementos musculares, vasculares que existen a nivel del cuello. En estas voy a encontrar las siguientes, ¿ya? Primero, 4 regiones. Una región anterior del cuello, también llamado triángulo anterior del cuello. Segunda región, una región externo-cleidomastoidea. Una tercera, triángulo lateral del cuello. Y una cuarta, el triángulo posterior del cuello. ¿Ya? 4 regiones específicas. Triángulo anterior del cuello. Va desde el mentón, sigue la mandíbula hasta que se cruza con el músculo esternocleidomastoideo y este representa el límite lateral. El límite medio es la línea media del cuello. ¿Ya? Esto se encuentra, este pequeño subsegmento se encuentra dividido por el trayecto del músculo homoioideo hasta más o menos el hueso ioides. Y de ahí lo que representa el vientre anterior del músculo digástrico hasta lo que representa el mentón. ¿Ya? Hacia el otro lado, la línea media. La línea media, el vientre anterior del músculo digástrico y el hueso ioides me delimitan el primer triángulo. Como está debajo del mentón, este subtriángulo del triángulo anterior del cuello se lo denomina triángulo submentoniano. Otro triángulo, limitado por el músculo estiloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico hacia atrás y hacia adelante por el vientre anterior del músculo digástrico y hacia arriba por el borde inferior de la mandíbula, el segundo triángulo. Ese triángulo contiene principalmente a la glándula submandibular, ¿ya? Y por lo tanto se llama triángulo submandibular. En ese estoy encontrando a la arteria facial abordar la región de la cara. Tercer triángulo, homoioideo, hacia adelante y abajo, vientre posterior del músculo digástrico hacia adelante y hacia arriba, y borde anterior del esternocleidomastoideo hacia atrás, me da un triángulo. Por este triángulo pasa la arteria, el paquete vascular-nervioso del cuello, arteria carótida, vena tubular y nervio vago. Por esa situación a este triángulo se le llama triángulo carotídeo. Y por último, tenemos la línea media en la parte central, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el vientre anterior del músculo homoioideo que me delimita esta otra región. Este otro triángulo se lo denomina triángulo homotraqueal, porque está distribuyendo entre el vientre homoioideo y lo que constituye línea media. En este vamos a encontrar principalmente la laringe y la glándula tiroides como elementos que existen. ¿Entendido? Entonces, hemos conocido el primer triángulo anterior del cuello, que se subdivide por diferentes músculos en diferentes subtriángulos. Triángulo submentoniano, triángulo submandibular, triángulo carotídeo y triángulo muscular o homoclavicular se llama este triángulo. Luego, la región esternocleidomastoidea. Está netamente delimitado por el músculo esternocleidomastoideo. Tiene como borde anterior el borde anterior del esternocleidomastoideo. Como límite posterior, el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué contiene el músculo esternocleidomastoideo? Su particularidad es que en la porción inferior se subdivide en dos cabezas este músculo. Una cabeza external y una cabeza clavicular. Entre los dos dejan un espacio por el cual la vena yugular externa perfora y termina en la vena yugular interna. A este triángulo se lo denomina triángulo homoclavicular menor o triángulo external menor, también se lo denomina por el paso del elemento vascular. La porción lateral se encuentra delimitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo hacia adelante y hacia atrás lo que constituye el músculo trapecio, hacia abajo la clavícula. Este triángulo se ve atravesado por el músculo homoioideo y me lo subdivide en dos subtriángulos. Superior se llama el triángulo occipital. Es curioso el nombre porque la arteria occipital solo lo atraviesa en su parte más superior, pero ese nombre le han asignado.
Y hacia abajo, lo que constituye el triángulo supraclavicular mayor, a este que se llama supraclavicular menor, ¿ya? Que permite el paso de la arteria axilar y además de los elementos que conforman el plexo braquial, que lo vamos a ver más. Hacia atrás, la región del triángulo posterior del cuello delimitado por el borde anterior del músculo trapecio y la línea media. Va a venir a contener principalmente el músculo braquial. Esas son las diferentes regiones cervicales que encontramos nosotros. ¿Qué músculos encontramos relacionados con estas regiones o próximos a ellos? Vamos a encontrar los siguientes. Los músculos del cuello, de acuerdo a los autores, se dividen en diferentes grupos. Algunos, el más común, no es necesariamente el libro por regiones nos describe y mezcla un músculo de un grupo con otro. Vamos a hablar de los músculos profundos del cuello. ¿Ya? El plano más superficial es el plano del músculo externo cleidocraniano y el trapecio. Luego de estos encuentro los músculos infrayoideos, los músculos suprayoideos, los músculos escalenos y los músculos profundos del cuello, también llamados músculos prevertebrales. Músculos prevertebrales, los más profundos que encontramos en la región del cuello y constituye 1, 2 y 3 musculitos. ¿Ya? Primero, largo del cuello, el que se dirige solamente de cuello a cuello. La porción largo de la cabeza, que se dirige solamente hasta la cabeza, y este chiquito que se llama recto anterior de la cabeza. El largo del cuello, o longiísimo del cuello también se lo denomina, se está originando desde la cara anterior del arco anterior del atlas, el axis, la tercera y la cuarta vértebra cervical. Sus fibras bajan hacia abajo también a la porción lateral de la cara anterior del cuerpo de las vértebras 5, 6, 7, incluso puede bajar hasta la primera y segunda torácica, conformando este triangulito que les mencionamos, largo del cuello. Como largo de la cabeza sale desde las apófisis transversas tubérculo anterior, de lo que representa la tercera, cuarta, quinta, sexta vértebra, y sus fibras suben hacia arriba a fijarse en lo que representa el cráneo. Y el centro lateral de la cabeza se dirige desde lo que constituye las masas laterales del atlas y se dirige a la porción próxima de lo que constituye el cráneo. ¿Aló, don Petián? Vamos a notar. Le llamaré despacito, estoy en clase. Hasta anoche eran 28, casi hasta las 26, hasta la 1. Ahora no he visto los recién voy a ver. Ni 20 me la hizo. Ya, listo. Primer grupo. Segundo grupo, vamos a ir, estamos acá, los músculos escalenos. Ya los hemos conocido algo que están lateral a los músculos prevertebrales. Y estos van a ser fibras musculares que van desde los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales a la primera y a la segunda costilla. El primero, escaleno anterior, se está originando desde los tubérculos anteriores de la tercera, cuarta, quinta, sexta vértebra cervical y sus fibras se dirigen a la primera costilla. Recordaremos que cuando veíamos la primera costilla vimos que tenía un tubérculo característico, tubérculo del isfran o tubérculo del escaleno anterior. Viene y se fija en ese tubérculo. Por detrás se encuentra el escaleno medio que se origina desde el tubérculo anterior del axis de la tercera, cuarta, quinta vértebra cervical, baja hacia abajo y se fija también en la primera costilla, pero separado del escaleno anterior. Entre los tres, entre la primera costilla,
el escaleno anterior y el escaleno medio, se forma un triángulo. El triángulo se lo denomina interescalénico. Por ese triángulo interescalénico, como podemos evidenciar, está saliendo la arteria axilar hasta aquí, hasta este nivel subclavio. Luego el septo anterior se llama arteria axilar y se acompaña del plexo braquial. La importancia que tiene esto es que es un límite específico para describir a esta arteria que corresponde a la arteria subclavia, que en un momento más la vamos a describir. Y por detrás de estos, desde el cuarto, quinto, sexto tubérculo anterior de las vértebras cervicales, se está originando este otro músculo que se llama el escaleno posterior. Este no termina en la primera costilla, sino más bien en la segunda costilla, y no tiene una relación de importancia así evidente. Una segunda relación de importancia que encontramos acá es que siempre el músculo escaleno anterior se utiliza como punto de referencia para poder identificar al nervio frénico, que a este nivel se está asomando y entra al tórax acompañando al músculo escaleno anterior. Esos son el plano de los músculos escalenos. Hasta esta región explicamos aquí. Como estamos próximos, empezamos a hablar de lo que representa las arterias del cuello. Y en estas vamos a hablar que el tronco arterial brachiocefálico del lado derecho se divide en arteria carótida común y en arteria subclavia. La arteria subclavia a este nivel va a presentar las siguientes ramas. Su primera rama es esta, se llama la arteria vertebral. La arteria vertebral nace de la arteria aorta, más o menos a nivel de entre la séptima y sexta apófisis transversa de las vértebras cervicales. Esta ni bien sale, se insinúa delante la apófisis transversa de la séptima y asciende introduciéndose por los agujeros de las apófisis transversas de la sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera, hasta que llega a la región de la cabeza y se va a encargar de entrar dentro del conducto medular vertebral y llegarme los polos posteriores de la cabeza. Esto se la describe nuevamente cuando se lleve irrigación de cerebro. Segunda arteria, a ver si se acuerdan. A este nivel manda una arteria que desciende hacia abajo. Las ramas intercostales anteriores y ramas externas. ¿Qué se llama la arteria? Torácica interna, perfecto. Segunda rama. Estas ramas nacen antes del músculo escaleno anterior, por lo tanto se llaman preescalénicas. La tercera rama es, digamos, la más gruesa e importante. ¿Ya? Lo llaman el tronco tirocervical. Un profesor mío decía, prefiero llamarle yo tiro bicérvico escapular, para darnos idea que tenía una rama tiro, dos ramas cérvico y una rama escapular. La rama tiro va a corresponder a una arteria que sube hacia arriba y va a ir a irrigarme el polo inferior de la glándula tiroides, que se llama esa arteria tiroidea inferior. De este mismo tronco, a veces de la tiroidea inferior, sale una arteria que asciende por el cuello hacia arriba. Se llama cervical ascendente. Luego sale otra que se dirige del cuello de manera transversal hacia atrás. A esta se llama cervical transversa. Su última rama se dirige por encima del escaleno anterior, por encima del plexo braquial, hacia la parte posterior. A esta se llama supraescapular. Y son las cuatro ramas del tronco tirocervical. Ya vamos tres arterias. Primera arteria, arteria vertebral. Segunda arteria, arteria torácica interna. Tercera arteria, más que arteria, tronco tirocervical.
siguientes ramas. No las vemos aquí, el escaleno nos tapa, son las arterias que salen de la porción interescalena, ¿ya? Y es precisamente una sola arteria. Esta sale, y una vez que sale se divide en dos ramas. Una que asciende hacia arriba se llama cervical profunda, y otra que entra al tórax atrás y da la arteria del primer espacio intercostal y del segundo espacio intercostal, solo y solo a veces del tercer espacio intercostal. ¿Cómo se llama esta arteria? Intercostal suprema se la llama idealmente. Intercostal suprema. Estas se originan de este tronquito, de este tronco que les hemos mencionado. Y el tronco se llama costo cervical, porque da estas dos ramas, cervical profunda y intercostal suprema. Su última rama está acá en la porción posescalénica y se está dirigiendo a la parte dorsal de la escápula con el nombre mismo de arteria dorsal de la escápula. Y ahí termina toda la distribución de venas, de arterias que estoy encontrando para lo que representa la arteria subclavia en este caso. Una vez da esta última rama, pasa debajo de la clavícula y por encima de la primera costilla. A partir de este momento deja de ser arteria subclavia y se convierte en arteria axilar, luego braquial, luego radial y cubital hasta llegar a la parte de los dedos. Nervios de esta región, en algún momento ya vimos, este es el escaleno anterior. ¿Qué nervio pasa delante de este músculo? El freno, entonces este es el freno, así se conoce. Segunda, el nervio que forma parte del paquete vasculonervioso del cuello, arteria carótida, vena yugular y nervio vago. Este vago a este nivel tiene una particularidad, este es el vago, baja hacia abajo. Pasa delante de la arteria subclavia, pero cuando está pasando, da ramitos que la rodean. Se pone en contacto con la laringe y asciende hacia arriba. A inervarme la laringe. Por eso esa rama que se da la vuelta se denomina nervio laríngeo inferior o nervio laríngeo. Representa el laríngeo para que es como que una rama que el vago se olvidó de dar en el cuello, recién se acordó acá y recién la emite para venir a inervar el cuello a este nivel. Y por último, a este nivel también encontramos, este es el laríngeo inferior, encontramos el ganglio simpático medio que está acá, el ganglio simpático inferior, que manda una rama bien curiosa que baja hacia abajo, también se da la vuelta y va al otro ganglio. A ese tercer elemento se llama el asa simpática, que es simplemente un ramo de comunicación que va del ganglio cervical medio al ganglio cervical inferior. Esos elementos tendríamos en la raíz del cuerpo. Ya vimos nuevamente la descripción de nervios ya explicadas. Si en la región anterior puedo ver todo el trayecto anterior, la glándula tiroides que está revestida por la fascia pretraqueal junto con la laringe y la tráquea. Esta glándula tiroides con abundante riego venoso que está desembocando en los troncos venosos brachiocefálicos y las venas tiroideas medias que van hacia las venas yugulares internas. Y por encima de las superiores, nuevamente veo al nervio. ¿Qué nervio es este? Vago. Veo el escaleno anterior, que sería este, por lo tanto este es el nervio frénico, y esto es el plexo braquial a este nivel. Este es el tono que les decía, ganglios. Ganglio simpático superior, simpático medio y simpático inferior. Veo como hay una fibra del simpático que va, del simpático medio se da la vuelta y termina en el simpático inferior. Asa simpática se llama.
Estos son ramos de unión con los plexos torácicos. Y nuevamente veo la arteria lateral, la torácica interna y el tronco, que se llama tiro cervical, que da la tiroidea inferior, y la cervical ascendente. Tiene este cuadro, vamos a mencionar solamente para ir recordando, digamos, lo que ya hemos visto. Región esternocleidomastoidea, en esta se contiene el músculo esternocleidomastoideo, parte superior de la vena yugular externa, nervio auricular mayor y cervical transverso. La fosa supraclavicular menor es ese pequeño triangulito que ahí se encuentra la vena yugular interna. La región posterior tiene el músculo trapecio y ramo de algunos nervios cervicales. Luego encontramos la región cervical lateral del triángulo posterior. Hemos hablado de un triángulo occipital, encuentro parte de la vena yugular interna, ramos posteriores del plexo cervical, el nervio accesorio y el tronco cérvico dorsal. El triángulo homoclavicular, llamado triángulo subclavio, la arteria subclavia, que era el triángulo inferior. La región anterior tenía el triángulo submandibular, glándula submandibular principalmente y linfática, nervio minoioideo y arterias y venas faciales. El triángulo submentoniano, ganglios submentonianos principalmente. El triángulo carotídeo, la vaina carotídea o paquete vasculonervioso. Y el triángulo homotraqueal o muscular, los músculos infrayoideos que se están proyectando a ese nivel. Bien, puntualizando, eso es más o menos lo que tenemos que llegar acá. Región esternocleidomastoidea, músculo esternocleidomastoideo, origen, dos orígenes hacia arriba, la apófisis mastoides y la línea nucal superior en su tercio lateral. Baja hacia abajo, dijimos que se divide en dos vientres, formando el triángulo supraclavicular menor. Una de sus cabezas se va al esternón, se llama cabeza esternal, la otra va a la clavícula, cabeza clavicular. Hacia atrás encuentro al músculo trapecio. Se origina desde la línea nucal superior y protuberancia occipital externa, además desde el ligamento nucal y apófisis espinosas de C7. Baja hasta la torácica 8 más o menos, 12 más o menos. Las fibras superiores se insertan en la clavícula, las fibras medias en el acromion y atrás las fibras inferiores en la espina del escápulo. Entre los dos me forman el triángulo lateral del cuello, dividido en el triángulo homoclavicular hacia abajo o supraclavicular menor y el triángulo occipital hacia arriba. Hemos dicho que en su parte superior, la arteria occipital y el onceavo par craneal más o menos esta arteria. Luego, principalmente músculos. El triángulo supraclavicular menor está relacionado con lo que representa la salida de la arteria subclavia y del plexo braquial. Este músculo que se continúa hasta acá es el músculo homoioideo. Lo vamos a ver ahora. Y estos músculos corresponden a los músculos suprayoideos. Ya vimos prevertebrales, ya vimos escalenos. Empezamos a ver los suprayoideos y infrayoideos. Parte de los movimientos, el platisma del cuello, que es el cuello, el músculo esternocleidomastoideo, cuando se contrae uno de un lado, va a dirigir la cabeza hacia abajo, son flectores de la cabeza. Pero si los dos se contraen en sus vientres posteriores al mismo tiempo, como si tendrías tres así que jalaran de atrás, la cabeza se va a extender cinéticamente hacia atrás, como estamos viendo en estos círculos. Es uno de los músculos ideales para el proceso de rotación de lo que se presenta. Bien, vemos la fascia. Podemos ver acá perfectamente cómo la fascia tiene una vena superficial que cruza el esternocleidomastoideo. ¿Qué vena es? Yugular externo. Por detrás estoy viendo que del borde posterior del esternocleidomastoideo salen estas ramitas nerviosas para la piel de la región del cuello. Hablando de la sensibilidad del cuello, fíjense, región de la nuca, la oreja en su parte posterior, el cuello en su parte anterior y la región supraclavicular, todo este segmento tiene sensibilidad que depende del plexo cervical. El plexo cervical, una vez con mis alumnos vemos y discutimos también, tiene una inervación particular, que quiere decir que viene asociada a estímulos de tipo sexual.
este sector tiene el represo cervical. No es lo mismo que venga un amigo y te dé beso en la amiga, beso en la mejilla, o sea, sientes como besos, saludo para muchos, que venga el mismo amigo y te dé un beso en la región del cuello o en la parte posterior de la oreja, precisamente porque está asociado a vías que llevan también tipos de sensibilidades denominadas libidinosas para algún autor y que pueden despertar fuerte deseo sexual. No sucede eso en las regiones laterales de la cara. ¿Ya? Sí sucede en los labios, por ejemplo, que también pueden desencadenar ese estímulo de tipo sexual. Y aquí lo verificamos precisamente porque vemos que los nervios cervicales transversos danzamos para la parte posterior de la oreja, para la parte inferior de la mandíbula, diremos, la cara anterior del cuello y la porción supraclavicular. Abrimos y estamos viendo cómo por dentro viene la vena occipital, también llamada yugular posterior, y va a dirigirse a terminar hacia la yugular interna en última instancia. Estoy viendo el límite inferior, el músculo homoioideo, el plexo braquial saliendo hacia la región del brazo. Músculos en la región cervical lateral, si retiro lo que se presenta, ¿ya? Lo que se presenta al esternocleidomastoideo y el paquete vascular del cuello, voy a encontrar los músculos infraioideos. Son 4, 2 superficiales y 2 profundos. Los superficiales se llaman esternoioideo y homoioideo. El esternoioideo se está originando en la cara posterior del manubrio del esternón, cual una cinta delgada sube hacia arriba y se viene a fijar en el borde inferior del hueso ioideo. El homoioideo se está originando de la porción anterolateral de lo que es la escápula, sube hacia arriba, al pasar por la región lateral del cuello cambia su vientre muscular por un tendón, luego el tendón vuelve a hacerse músculo y se fija también en el borde inferior del hueso ioideo. Aquí hay una particularidad específica, su inervación. Se nota el dibujo, ¿no? Feito, pero creo que se ve. Este es el nervio hipogloso mayor. En el cuello voy a encontrar la raíz C1. Voy a hacerlo más facilito acá. Encuentro desde el cráneo saliendo el hipogloso y sin importarle nada a nadie se dirige a la lengua. Luego sale cervical 1, da un ramo descendente. Se une con la cervical 2, que da ramo ascendente y descendente. La cervical 3 sale y da ramo ascendente y descendente, que se une con la cervical 4, que también da ramo ascendente y descendente. El C1 tiene una particularidad, da una fibra que se une al nervio hipogloso. Nervio hipogloso. Esta fibra C1 que se une al nervio hipogloso va a llevar sensibilidad principalmente a regiones anexas, pero simplemente se acompañan con el nervio hipogloso. De la C2, C1, C2, fíjense, sale una rama que baja hasta abajo y vuelve a subir hacia arriba. ¿Y a quién se une? Al nervio hipogloso. Por eso a esta ramita le llamaban el asa del hipogloso. ¿Por qué? El hipogloso está formando un asa. La particularidad viene es que luego de estudios se ha visto de que esa asa solamente usa el hipogloso para llegar a su lugar de inervación. Las fibras no son del hipogloso. Y por lo tanto le cambian el nombre y le llaman el asa cervical. El asa cervical va a desprender ramo de inervación para lo que es el vientre posterior del homoioideo, el vientre anterior del homoioideo, al esternoioideo, al tiroioideo
y algunos músculos suprayoideos. ¿Qué quiere decir esto? Que se forma esta asa desde la C2 y me vasculariza al vientre posterior del lomo ioideo, vientre anterior y a los otros músculos que son el esternotiroideo y el tiroideo. Esos dos músculos, el esternotiroideo, también se está insertando en lo que constituye la cara posterior del esterno, sube hacia arriba y se va a fijar en la cara lateral del cartílago tiroides. Una vez se inserta, inmediatamente se reconstituye otro fascículo que sube desde el cartílago tiroides hasta el hueso ioides con el nombre del músculo externo tiroideo. Entonces los cuatro músculos infrayoideos son los superficiales, el externo ioideo y el lomo ioideo. Y los dos profundos son el externo tiroideo y tiroideo, todos ellos inervados por el asa simpática, antiguamente llamada asa del hipogloso. Y otros ramos más sanos. Desde la C2 con la C3, a esa se llama la segunda asa cervical, hacia atrás sale el nervio occipital menor y auricular mayor que se dirige hacia la oreja. De esa misma asa sale un nervio transversal que se llama el ramo cervical transverso. Esa es de la C2. De la C3, del arco de la C3, sale un ramo sensitivo, que es el ramo supraclavicular, que se viene y inerva la piel de la región supraclavicular. Esos son sus ramos sensitivos, el cervical transverso, el supraclavicular y el occipital menor y el auricular mayor, ramos sensitivos. Sus ramos motores, uno es el asa cervical o asa del hipogloso. Y la segunda, quizá la más importante, origina sus raíces desde C4, recibiendo aportes de la C3 y de la C5 y se dirige hasta el diafragma para inervarlo, que se llama nervio frénico. Raíz principal C4, raíces accesorias C3 y C5 para estas fibras que se dirigen hasta el diafragma. Explicadito con otros colores para que veamos el occipital menor y el auricular mayor, como ramos de territorio funcional, cervical transverso y supraclavicular en cuanto a sensibilidad de esta región. Aquí está con este moradito, ramos motores y ramos sensitivos del plexo braquial. Auricular, occipital menor, auricular mayor, cervical transverso y ramos supraclaviculares. Y los motores, el asa simpática o el asa cervical o asa del hipogloso para los músculos infrayoideos y el nervio frénico. Y es la disposición que encontramos en esto. Músculos igual. Infrayoideos, empezamos a ver los suprayoideos. Veo el músculo platisma, lo que se lo ha cortado para poder ver los planos profundos. ¿Qué es esto? Esta bolsa, ¿qué se llama? Fascia de revestimiento. ¿Qué hacía con el externo? Lo cubría. Se envolvía. He cortado y adelante encuentro la fascia pre en su hoja infrayoidea. Envolviéndome los músculos infrayoideos y aquí la fascia pretraqueal. Ya en vivo. Línea media. A ver. Músculo homoyoideo y músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué triángulo era este? Homo traqueal, triángulo muscular. Segundo triángulo, borde anterior del, borde posterior del
y estiloideo y vientre posterior del digástrico. Forman el triángulo. Claro, tiene por donde pasa, el paquete vascular nervioso. ¿Estamos bien? Ajá. Línea media, vientre anterior del músculo del digástrico y hueso hioides chiquito, triángulo submentoideo. Y por último, vientre posterior del digástrico y estiloideo hueso hioides, vientre anterior del músculo del digástrico y borde inferior de la mandíbula, triángulo submandibular, donde encuentro la glándula submandibular. Al fondo, músculo miloioideo. Vamos a ver. Delante de estos elementos vasculares, ya los elementos vasculares que están acá constituyen de la siguiente forma. Las venas que se forman acá son, desde las venas inferiores del mentón, una vena delgada pero larga, yugular anterior. Por fuera, encima de la fascia, yugular externo. ¿Ya? A ese mismo nivel, atravesando la fascia detrás del esternocleido, cervical transverso, occipitales y auriculares, digamos supraclaviculares. La vena yugular externa perfora la aponeurosis, aquí la tengo, y va a venir a terminar a la vena yugular interna, carótida y nervio vago. ¿Sí? Justo pasando por detrás de lo que es el tendón del músculo homoioideo y terminando para formar los dos troncos venosos traqueocefálicos. Son las que encontramos en este triángulo. Solo para puntualizar, músculos infraioideos, tenemos el hueso hioides, que tienen astas menores y mayores. Dos superficiales, homoioideo y esternoioideo. Dos profundos, esternotiroideo y tiroioideo. Músculos supraioideos, ahora comenzamos. También son cuatro, ¿ya? Genioideo, miloioideo, estiloioideo y digástrico. Músculo estiloioideo se está originando desde lo que es la apófisis estiloides y baja hasta las astas mayores del hueso hioide. ¿Ya? En segundo, miloioideo. El miloioideo se origina de la línea obliqua interna de la mandíbula. Sus fibras anteriores forman un tendón intermedio en el piso de la boca. Sus fibras posteriores se insertan en el hueso hioides. Miloioideo. Genioideo no tenemos. Se dirige, sería desde las espinas geni de la mandíbula hasta el hueso hioides. Y aquí sí tengo el digástrico, que se origina en la ranura digástrica o en la ranura de la apófisis mastoides, baja hacia abajo, llega al hueso hioides, lo utiliza para darse la vuelta, se convierte en vientre anterior y se fija en el borde inferior de la mandíbula. Creo que tengo mejor dibujito de eso. Ya, así está. Una curiosidad van a notar, fíjense, este de arriba se llama estiloioideo. Tiene una particularidad, en disección busquen. Su parte posterior se abre, quiere decir que al insertarse forma un ojal. En la mayor parte de los casos, por el ojal se mete el tendón del digástrico, por el medio del músculo, antes de volverse vientre anterior y terminar en la parte posterior de la mandíbula. Entonces, el músculo supraioideo tengo el estiloioideo, que siempre se acompaña con el miloioideo, y a este nivel, más o menos debajo de la glándula submandibular, por el nervio hipogloso. Y el miloioideo, que es transversal a este. Me falta el genioideo, solamente identificar ahora. ¿Qué lindo se ve? Estiloioideo, vientre posterior del digástrico, vientre anterior del digástrico y miloioideo. Un poquito más separado, estiloioideo, vientre posterior y vientre anterior del digástrico y miloioideo. Aquí sí puedo ver a los dos últimos. Genioideo. Desde
venas Jenny de la mandíbula, cara posterior. Las fibras se dirigen de manera directa por encima del nido hioideo a el cuerpo del hueso hioides. Y hacia abajo, en la línea oblicuo interna de la mandíbula, el nido hioideo. Fibras anteriores se fusionan entre ellas. Fibras posteriores se dirigen y sentarse a el cuerpo del hueso hioides. Otra impresión de los músculos supra e infra, donde vemos homohioideo, desde el escápulo omóplato al hueso hioides con intermedio, el arco externo hioideo. Cortamos a los dos encuentros el externo tiroideo y el tiroideo. Así va. El que se perfora es tiroideo. El que atraviesa, digástrico, el tabique, el que forma el piso de la boca, midoioideo, por encima de este, el genioideo. Triángulo carótido, nuevamente para poder verificar. Arteria carótida, acá dividiéndose en interna y en externa. La externa quedaba tiroidea superior, lingual, facial, hasta eso veo. Faringe ascendente, occipital y auricular posterior, no estoy bien. Y veo a la occipital, ¿estamos? Veo el nervio vago, delante de la carótida y detrás de lo que representa la vena yugular. La vena yugular interna, a este nivel, va a recibir lo que es el tronco tirolingo faringo facial. Este tronco tirolingo faringo facial lleva sangre de la glándula tiroides, de la faringe, de la lengua, de la cara, y mediante un tronco común está desembocando en la vena yugular interna. Tronco tirolingo faringo facial. Y algo más, solamente puntualizando, y va a llevarse hora, unos cuantos minutos más. Veo la arteria carótida en el cuello. Ramas de la arteria carótida, estamos volviendo a puntualizar. La primera rama, tiroidea superior. Su segunda rama, ya se la vi en cabeza, lingual. Tercera rama, facial. Cuarta rama, esta, faringe ascendente. Quinta rama, hacia atrás, occipital y auricular posterior. Tiroidea superior, en aquí vemos mejor, lingual, facial, faringe ascendente. Esta, la de abajo, es la occipital y esta otra va detrás de la oreja, auricular posterior. La arteria carótida sigue subiendo, más o menos en la parte media de la mandíbula, desprende sus dos terminales, al fondo de la glándula parótida. Se llama la arteria maxilar interna, ¿no? Y esta otra que se llama la temporal superficial. La temporal superficial desprende dos ramas. Una primera en el cuello de la mandíbula, facial transversa o transversa de la cara. Debajo del arco cigomático, otra, rama cigomática o cigomático facial. Y termina la región temporal dando un ramo frontal y un ramo parietal. ¿Vamos? Ramas de la arteria maxilar interna, ¿se acuerdan? Auricular profunda, timpánica anterior, meningia media, meningia accesoria y dentaria o alveolar posterior superior. Rama, digo, porción mandibular, ¿dime? Inferior. La segunda porción pterigoidea, ramo pterigoideo, temporales profundos, ramo macetérico y arteria bucal. Y la tercera porción, arteria del conducto pterigoideo, ramo faringeo, palatina descendente, las palatinas accesorias podríamos decir, ahora sí las alveolares posteriores superiores, y por último la infraorbitaria y la esfenopalatina que deben conocer. Esas son las arterias de la cara y parte del cuello. La otra es esta, la arteria subclavia, primera porción preescalénica, segunda interescalénica, tercera posescalénica. De la primera porción, primera arteria vertebral, gruesa en los dicho. Segunda, esta era la torácica interna. El tronco tirocervical que daba la tiroidea inferior, cervical ascendente, cervical transversa y supraescapular. Luego de la segunda porción, tronco cervical profunda,
intercostal suprema. Y su última rama, la escapular posterior. Este está bonito para poder analizar el comportamiento de la arteria vertebral. Pasa del arte de la apófisis transversa de la séptima, no entra. Recién a partir de la sexta entra y se dirige por la quinta, cuarta, tercera, segunda, gira hasta la primera y en la primera se da la vuelta, penetra el conducto medular y forma la arteria del tronco basilar encargada de irrigar la parte posterior del cerebro. En venas hemos mencionado 4 venas principales. Yugular anterior, yugular externa sería más o menos esta, yugular interna, la más voluminosa, y occipital o yugular posterior para algunos autores, que aparece hacia atrás. De esta, la más gruesa, la yugular externa, estita, se va a venir a formar por lo que representa las venas temporales y las venas del plexo pterigoideo y forman la vena yugular externa. Esta que viene por acá, hasta terminar. La yugular interna recibe los senos craneales, ahí se forma. ¿Ya? Recibe otras venas del plexo pterigoideo, el tronco tironingo facial, recibe las venas tiroideas medias y termina uniéndose con lo que representa la vena subclavia, formando un ángulo yugulo subclavio. Y ese es el comportamiento de la vena yugular externa, que se está formando por las venas temporales, a veces las venas faciales y venas del plexo pterigoideo, y termina en la vena subclavia. Linfáticos del cuello en general. Los del cuello se dividen en 2 partes, del lado izquierdo y derecho, igual que la cabeza izquierda-derecha. Los del lado izquierdo desembocan en el conducto linfático principal, que se llama conducto torácico, donde termina en el ángulo venoso yugulo subclavio. Las del lado izquierdo terminan en otro conducto linfático derecho, que termina en el ángulo venoso yugulo subclavio derecho. Y en la región posterior vamos a encontrar principalmente el músculo trapecio, vemos la línea media, vemos la formación de la vena yugular posterior y la salida de las raíces posteriores de los nervios cervicales que inervan sensitivamente toda esta región del ángulo. Bueno, vemos las regiones, etc. Los músculos, cuando están sometidos a estrés fuerte, tienen tendencia a contraerse. ¿Qué sería un fuerte estrés? Dormir chueco, por lo menos. O periodos en los cuales exista, no sé, un impacto emocional fuerte. ¿Qué sé yo? No sé, lo ves a tu pareja con otro, te lastima. La cosa es que el cuerpo, después de estos fenómenos, produce contracciones fuertes y por alguna curiosa razón son más a nivel de los músculos cervicales. El esternocleidomastoideo se afecta, aunque más se afecta el trapecio en la parte superior, haciendo que muchas personas que tengan estrés crónico por cualquier situación presenten cuello rígido y ellas mismas refieren sentir bolas o masas en la región posterior. Son sectores de músculos específicos que sí forman bolas o masas, pero es precisamente debido a la rigidez del cuello que viene presentando. Cuando se da en un solo músculo esternocleidomastoideo hace que la cabeza se mueva a un lado, se mueva a otro. Se puede dar muy frecuentemente en niños recién nacidos debido al trauma del trabajo del parto. Como hay tantos elementos vasculares que nos representan el cuello, se hacen vías principales de abordaje. Ustedes, por el término de emergencia, terminando la carrera y habiendo rotado por varios servicios de emergencia, deberían saber por lo menos cómo colocar una vía venosa central. ¿Ya? En la región del cuello, incursionar directamente la subclavia, la yugular o la vena cava superior. Pero hay otros que ni siquiera saben canalizar una vena periférica, menos le vamos a pedir canalizar una vía venosa central. Desde el inicio, el ver una vena yugular distendida ya es un signo de alarma, me dice algo pasa con esta persona. Regularmente yo hago mi cuello a un lado, yo soy medio gordito,
no se me nota la vena yugular. Si se la nota, quiere decir, como en el caso de este señor, por ejemplo, fíjense cómo se ve su vena. ¿Qué vena es? Yugular externa. Si la noto, quiere decir que el corazón está sobrecargado, quizás ha crecido y por eso la vena retrógradamente también está creciendo. ¿Me entienden? Ya si tiene pulso, puede sospechar una insuficiencia valvular derecha si es que la yugular, que no tiene pulso regularmente, las venas no tienen pulso, la ves latir. A eso se llama ingurgitación yugular. En el nivel que están, sospechas. Ya en niveles superiores, ya sabes que ahí tienes que pedir electrocardiograma, ecocardiografía, viendo presiones en los ventrículos para cuantificar por qué está latiendo o por qué está tan ingurgitada esta vez. Bien, gracias, nos vemos.